Christopher Kerr, un doctor en neurobiología de origen estadounidense, afirma que hay un elevado porcentaje de personas que observan a familiares ya fallecidos antes del óbito. Una de las investigaciones más impresionantes respecto a experiencias cercanas a la muerte de los últimos años. Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Christopher Kerr es un neurobiólogo, un doctor en esta área de la ciencia, quien recientemente brindó unas impresionantes declaraciones a la BBC de Londres. Me atrevería a decir, y al menos desde mi humilde punto de vista, una de las investigaciones y, por qué no decirlo, una de las revelaciones relacionadas con experiencias cercanas a la muerte más impactantes de los últimos tiempos. En este diálogo que sostuvo Christopher Kerr con la BBC, llegó a comentar una experiencia que me pareció realmente impactante. Kerr habló sobre Mary, una mujer de 70 años quien se encontraba muy cerca, próxima a fallecer, y que, de acuerdo a su testimonio y a lo que pudieron constatar otros galenos que se encontraban analizando en este caso el estado de salud de Mary, esta mujer, unos días antes de perecer, fue vista alzando los brazos en la habitación en la que se encontraba, como si fuese a recibir a un pequeño infante. Desde luego los galenos y los familiares que estaban acompañando a Mary en aquel entonces se sentían muy inquietos con la actitud de esta mujer. De acuerdo a Christopher Kerr, esto ocurrió en 1999 y ellos estaban absortos, estaban realmente sorprendidos de observar a Mary con los brazos levantados como si quisiera alzar a un bebé. Y esta fue una acción que repitió en diversas oportunidades antes de fallecer. De acuerdo a una de las familiares de Mary, y de acuerdo a la investigación que hizo el neurobiólogo Christopher Kerr, esta mujer había perdido a un bebé cuando estaba en periodo de gestación. Era algo que esta mujer había vivido y que le había causado un trauma tan intenso que era casi que un secreto que muy pocas personas conocían en su familia. Christopher Kerr, después de analizar el comportamiento y también de hablar con los familiares de Mary, llegó a la conclusión de que esta paciente es muy probable que haya visto antes del óbito a ese bebé, a ese infante que ella perdió hacía unas décadas, como si fuese una señal de amor, un momento de paz y tranquilidad antes de fallecer. Me parece una experiencia entrañable realmente, y la forma en la que lo describe el neurobiólogo Christopher Kerr le da un significado muy profundo a esta experiencia que este hombre atestiguó. Kerr, de hecho, afirma que estas experiencias suelen comenzar semanas antes de la muerte de un paciente y aumentan en frecuencia a medida que se acerca el final. Dice que vio a personas revivir momentos importantes de sus vidas, vio a pacientes hablando con madres, padres,
niños e incluso mascotas que habían fallecido años o décadas antes. Y para estos pacientes que Christopher Kerr pudo investigar, estas visiones eran experiencias reales e intensas con significados profundos y que les traían una enorme sensación de paz. Al respecto, sobre este tipo de experiencias, Christopher Kerr aglutinó gran parte de estos hallazgos en esta obra que ustedes aprecian en este momento en sus dispositivos, Death is but a Dream, algo así como Los sueños de los moribundos, el encuentro con el sentido y la esperanza al final de la vida, que es un libro que Christopher Kerr publicó en el año 2020 y donde incluye algunas de estas experiencias y las investigaciones que este hombre ha estado realizando desde hace más de una década. Dice este hombre que la mayoría de estas experiencias hasta hace algunos años las había recolectado de personas que no las vivían directamente, sino de terceros, o sea, de familiares o personas cercanas a estos pacientes que habían fallecido. Sin embargo, desde hace algunos años, él y otro grupo de médicos han estado realizando pesquisas periódicas, es decir, encuestando y entrevistando directamente a pacientes que tienen un pronóstico reservado, quienes le han comentado de viva voz el haber observado a familiares, mascotas o a seres queridos que han fallecido previamente, algo que me parece muy impactante y que, por qué no decirlo, es muy valiente por parte de este doctor, de Christopher Kerr. Chapó, un auténtico valiente y para mí un gran genio al nivel de este tipo de investigaciones, en donde de hecho hay una buena cantidad de escépticos y ciencia nacional socialistas que niegan la realidad de este fenómeno. En algunas de las declaraciones más interesantes que dio Christopher Kerr a la BBC, llegó a afirmar, por ejemplo, que el proceso de fallecer lleva a los pacientes a un punto de reflexión y de una manera maravillosa. Los pacientes que están próximos al óbito tienden a centrarse en las cosas que más importan, en los mayores logros que obtuvieron en su vida, que en una buena cantidad de oportunidades, al menos dentro de los pacientes que este hombre entrevistó directamente, estos mayores logros no tienen que ver con ni dinero, ni grandes casas, ni impresionantes reconocimientos o galardones que lo que hacen es alimentar el ego, sino que por lo general estos logros que estos pacientes valoran mucho antes de fallecer tienen que ver con las relaciones que sostuvieron en su vida, con esos lazos afectivos que establecieron, ya sea con familiares, con amigos, con hijos o con personas muy queridas, incluso con mascotas, como lo denomina Christopher Kerr, y esto me parece muy significativo. Kerr, de hecho, comenta que lo que normalmente esperaríamos que sería un momento de angustia psicológica, es decir, el que una persona sienta que está próxima a fallecer, en realidad lo que ha suscitado en un porcentaje importante de sus pacientes son experiencias envueltas de amor y significado. Dice Christopher Kerr que, al contrario de lo que el común de las personas pensamos, y también algunos galenos, la visión que tenemos de la muerte no necesariamente es algo que tiene que ser angustioso, sino que puede ser un proceso pacífico y lleno de amor. Hay una estadística que me parece abrumadora sobre este estudio que efectuó Christopher Kerr, y es que, de acuerdo a este neurobiólogo estadounidense, alrededor del 87% de las personas que tuvieron una experiencia, es decir, el haber observado a un familiar, a un amigo, a un padre o a una mascota fallecida antes del óbito, este elevado porcentaje de 87% de estos pacientes tuvieron una experiencia de este tipo. Dice Christopher Kerr que es una tasa más alta de lo que normalmente se informa por parte de médicos,
Y la diferencia del estudio que ha establecido este médico respecto a experiencias similares o investigaciones parecidas que están efectuando otros médicos a nivel mundial se basa en que ellos consultan a los pacientes día tras día, ya que al menos desde el punto de vista de Christopher Kerr, claramente morir es un proceso en el cual ellos han tenido la suficiente pericia de consultar a los pacientes diariamente para saber si ha ocurrido una experiencia de este tipo, si han visto a algún familiar o algún ser querido. Dice que en algunas oportunidades arrancan a hacer este tipo de encuestas un lunes, normalmente en el transcurso de la semana no pasa nada y a veces el viernes de esa misma semana uno de estos pacientes próximos al óbito tiene una de estas impresionantes experiencias reales y muy vívidas. Christopher Kerr, al respecto de la hipótesis científica que establece que podría tratarse de un delirio, es decir, de un síndrome orgánico que puede ser causado por infecciones o por medicamentos, algo que produzca una alucinación, dice Kerr al respecto que él descarta en absoluto que estas experiencias sean un truco de la mente o un delirio. Y Kerr lo sustenta de la siguiente forma que me parece brillante. Desde el punto de vista médico, y reitero, esto lo dice un neurobiólogo, un doctor en este ámbito de la ciencia, los delirios realmente lo que hacen es provocar experiencias angustiosas, experiencias, por qué no decirlo, traumáticas, sucesos que afectan profundamente la conciencia y la cognición de las personas, un estado que suscita una gran confusión mental y que al menos desde su punto de vista y desde su experiencia como médico, las personas que sufren de delirios en ningún momento se sienten reconfortadas, sino todo lo contrario, tienen experiencias angustiantes, terroríficas en muchas oportunidades. Sin embargo, este tipo de experiencias de personas que han visto a sus seres queridos antes de fallecer les producen paz, les producen tranquilidad y les producen mucho amor y son demasiado vívidas. Dice Kerr que algunos de estos pacientes perciben olores, perciben muchas veces la voz y otros detalles intrínsecos de estas personas que dejaron este plano hace años, algo que es realmente alucinante. Dice Christopher Kerr que en una de estas investigaciones que ha venido realizando desde hace años, le consultó a los pacientes si eran conscientes de que estaban soñando o de que estaban despiertos cuando fueron testigos de este tipo de contactos con estos seres queridos, con estas personas que suscitaban una gran esencia de amor antes de fallecer. Y dice Christopher Kerr que sin lugar a dudas, y este es un dato muy significativo, el 50% de los pacientes dijo que estaban soñando y el otro 50% dijeron que se encontraban despiertos, que estaban absolutamente lúcidos a la hora de vivir una experiencia de este tipo. Para mí una de las mejores preguntas que le hizo la BBC a el doctor Christopher Kerr fue la siguiente y se las voy a leer. La BBC le preguntó: usted tiene un doctorado en neurobiología, pero dice que no puede explicar el origen de estas experiencias y que comprender este mecanismo no es lo más importante. ¿Cómo ha evolucionado su perspectiva sobre este tema desde la perspectiva médica? Y la respuesta de Christopher Kerr es maravillosa, y esto es para que lo aprendan todos los médicos y todos los científicos nacionalsocialistas. In your motherfucking face. Dice Christopher Kerr lo siguiente: muy humildemente he sido testigo de casos en los que realmente estaba viendo una experiencia muy profunda con un enorme significado para el paciente. Eran sucesos muy claros y precisos, de tal manera que yo me sentí como un intruso. Tratar de descifrar la etiología,
La causa era algo que me parecía realmente inútil y llegué a la conclusión de que simplemente era importante tener reverencia, que el hecho de que no pudiera explicar el origen y el proceso no invalidaba la experiencia para el paciente. Lo voy a repetir 50 veces a partir de ahora. El hecho de que no pueda explicar el origen desde el punto de vista científico de estas experiencias no invalida esta experiencia vivida por el paciente. In Your Motherfucking Face, de los escépticos y Ciencia Nacional Socialistas. Y culmina este diálogo, desde luego, los invito a que lo lean y ya les muestro una imagen al respecto. Christopher Kerr culmina diciendo: he visto a hombres de 95 años que perdieron a su madre cuando tenían 5 años y 9 décadas después ella está ahí. Escuchan su voz, huelen su perfume. Entonces termina sintiendo que hay algo más, que la muerte y el morir no pueden definirse como algo vacío. Reitero, para mí, una de las mejores investigaciones y entrevistas que se han publicado en los últimos años sobre experiencias cercanas a la muerte. A propósito, los invito a que consulten este artículo publicado por la BBC Mundo, el científico que estudia a las personas que poco antes de morir ven a seres queridos que ya fallecieron. ¿Y ustedes qué opinan respecto a esta impresionante investigación del neurobiólogo estadounidense Christopher Kerr? Esta forma tan humana en la que un hombre de ciencia explica estas experiencias como algo real, les da una validez más allá de encontrar el origen o de decir que posiblemente es un truco de la mente porque el cerebro intenta engañarnos cuando perecemos, porque somos seres sin sustancia, animales mecánicos que cuando perecemos tenemos una única vida y tenemos que consumir y vivir en un ciclo eterno, dándole la plata a los que trabajamos en el mundo de la medicina, como lo dicen algunos Ciencia Nacional Socialistas. ¿O en realidad este es un médico que está rompiendo una lanza a favor de experiencias reales que han vivido, tal y como él lo comentaba? El 87% de pacientes que han estado, al menos siendo encuestados por este hombre, y que han vivido una experiencia profundamente significativa antes de dejar este plano. Desde luego, y más allá del lenguaje irónico que estoy usando con los escépticos, últimamente ando muy escéptico con los escépticos, y yo soy un escéptico a ultranza, pero soy muy escéptico contigo, querido escéptico. Quiero conocer tu punto de vista en la caja de los comentarios. Yo no tengo la última palabra, ni mucho menos, ni tampoco pienso que tú debas pensar como yo lo hago. Simplemente expongo los datos y tú debes crear tu propia conclusión, tu propio punto de vista y, por qué no decirlo, tu propio criterio sobre esto. Eso sí, con argumentos, no con pavadas, con argumentos. Y ya sabes, quiero leerlos y quiero conocer tu opinión en la caja de los comentarios. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, porque eso me ayuda mucho y además es gratis. Y si quieres estar informado de todas las novedades del canal, ya sabes que puedes suscribirte a este espacio. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.